Bueno, continuando con la presentación, ahora vamos a hablar acerca de curvas de comportamiento de un diodo. Eso es bien importante, porque ya conocemos que el diodo es el elemento que cuando está polarizado en directa conduce corriente y cuando está polarizado en inversa no conduce corriente. Y como todo componente electrónico, este diodo tiene una ecuación de comportamiento. La ecuación de comportamiento del diodo es la ecuación de Shockley, que básicamente es una ecuación con un valor de tipo exponencial y que puede ser graficada en una curva respectiva, ¿no? Básicamente, eh, la ecuación es la siguiente, o esta ecuación se describe de la siguiente forma. El diodo está constituido en el eje horizontal con el voltaje aplicado del diodo y en el eje vertical con la corriente que puede manejar dicho diodo. Cuando yo decido aplicar una polarización de tipo directa, en teoría el diodo debería encender inmediatamente y conducir la corriente, pero no es así, sino que el diodo cumple una condición que es más o menos la que depende de la ecuación de Shockley. ¿Esto qué dice? Que el diodo necesita la aplicación de un cierto potencial en directo, que es un potencial de tipo mínimo, y a partir de vencer un cierto potencial, en este caso de 0,5 voltios, hablando del silicio, 0,507, cuando yo polarizo en directa, lo que estoy haciendo es que si logro pasar ese pequeño voltaje, recién va a empezar a conducir la corriente que yo necesito. Entonces el diodo no conduce directamente una vez que se lo polariza. No, tienes que vencer un pequeño voltaje que se denomina a veces como un voltaje de activación para que el diodo pueda cumplir con la función de ser elemento conductor. Y cuando decides realizar una polarización en inversa, de forma ideal, estás aplicando una tensión de tipo negativa, invertida, ¿no? El positivo ya pasa aquí y el negativo aquí. En ese momento lo que nosotros estamos produciendo es una circulación de corriente mínima, insignificante, si observan comparado con lo que es en polarización en directa, que puede fácilmente conducir hasta 20 miliamperios. Pero en inversa no conduce más de 10 picoamperios, que es la corriente de saturación en inversa, ¿no? A esta zona se la conoce como zona de aislación, si bien existe una circulación de corriente, pero es tan pequeña que puede ser considerada como un elemento de tipo aislante. Y en esta otra zona puede considerarse como un elemento de tipo conductor. Aquí tenemos un comportamiento real de un diodo. Esto ya es amplificando la anterior gráfica. Si bien el tema ideal te dice que debería seguir estas líneas segmentadas, en la realidad no tiene tanto esa segmentación, sino que en realidad ya tiene un comportamiento como esto, ¿no? Es un comportamiento más donde podría decirse que el verdadero punto de activación para que un diodo pueda funcionar y conducir corrientes a partir de 0,7 voltios, ¿no? En el caso del silicio. Y la corriente en inversa es un poco mayor a la que en teoría debería ser. En este caso es 10 picoamperios, en realidad debe ser 50 picoamperios. Lo que sí es importante mencionar de este análisis y de esta curva de comportamiento de un diodo es que normalmente la zona de aislación es bastante grande y cuando tú excedes la aplicación de un voltaje de tipo negativo, puedes llegar a una zona que se conoce como región Zener, donde el diodo va a ya permitir la conducción de corriente en sentido contrario. Cuando ocurre esto, cuando has llegado a este nivel de voltaje, prácticamente el diodo de tipo convencional ya ha perdido sus propiedades de ser un elemento semiconductor.
En este caso ya se ha fundido, por lo tanto actúa como un cable o actúa como un aislante global, ¿no? No es bueno llegar a esta región donde el diodo prácticamente presenta una falla. Lo ideal es siempre estar dentro de los rangos de trabajo. Cuando se presenta esta falla, la corriente empieza a circular en grandes cantidades y por eso se lo conoce como una zona de avalancha, ¿no? La tensión antes de llegar a esta tensión de ruptura se conoce como la PIP, el voltaje pico inverso o voltaje antes del voltaje Zener. Continuando, los diodos no solo son de un material, son de diferentes materiales, ¿no? El primero era el germanio, que era el primer diodo que ha aparecido, el primer material semiconductor. El segundo era de silicio y el tercero era de galio. Si pueden observar, el primer elemento, que era el germanio, su curva de comportamiento para la parte de activación solo necesitaba 0,3 voltios para ser activado, el germanio. Y para lo que es el tema de la corriente en inversa, podía tener fugas de hasta 1 microamperio. Y lo que era la zona de aislación era bastante pequeña que comparado con los materiales nuevos que se han desarrollado, ¿no? Si realizamos el mismo análisis con el silicio, podemos observar que la tensión de activación es un poco mayor, la cantidad de corriente en inversa donde se genera la zona de aislación es de 10 picofaradios, es bastante pequeña en comparación con lo que es esto, y tiene una zona Zener también mucho más amplia. Si observamos al galio arsénico, que es un material semiconductor de tipo compuesto, diodo de ese tipo, su tensión de activación es 1,2 voltios, a partir del cual va a conducir corriente, y la de eh, aislación es hasta 100, 200 voltios, lo cual te hace a este elemento como uno de los mejores para impedir la circulación de corriente en sentido contrario, y su zona Zener también es bastante elevada. Esto nos muestra que, por ejemplo, para activar al silicio como elemento conductor solo necesitas 0,3 voltios. Para activar al germanio como conductor necesitas, o al silicio como conductor necesitas 0,7 voltios. Y para activar al galio necesitas 1,2 voltios. Son los voltajes de activación de los diodos para que puedan funcionar como conductores. En resumen, de todo esto se puede decir lo siguiente. El germanio se encuentra en producción limitada debido a la sensibilidad a la temperatura y una alta corriente de saturación en inversa. Sigue estando comercialmente disponible, aunque está limitado a algunas aplicaciones de alta velocidad debido a su factor de movilidad relativo y a aplicaciones que utilizan su sensibilidad a la luz y al calor, tales como fotodetectores y sistemas de seguridad. El silicio, sin duda, es el semiconductor más frecuente utilizado en todo tipo de dispositivos electrónicos. Tiene la ventaja de su disponibilidad a bajo costo y sus corrientes de saturación en inversa son relativamente bajos. Tiene buenas características ante la temperatura y excelentes niveles de voltaje de ruptura. También se ha beneficiado de las décadas de enorme atención al diseño de circuitos integrados y gran escala y la tecnología de procesamiento. El galio arsénico desde principios de los 90 ha crecido su interés
a pasos agigantados y con el tiempo se ha apropiado de una buena parte del desarrollo de dispositivos de silicio, sobre todo en circuitos integrados a gran escala. Sus características de alta velocidad tienen más alta demanda cada día con las características adicionales de bajas corrientes de saturación en inversa y excelente sensibilidad a la temperatura. Eso es lo más importante en cuanto a un diodo, ¿no? Los efectos de la temperatura en el diodo. Ya había mencionado en un inicio de que en electrónica probablemente es uno de los factores que son bastante sensibles, el tema de la temperatura, ¿no? Es una variable de estado muy importante a analizar. Si pueden observar, la temperatura afecta al funcionamiento de un diodo. ¿Y cómo afecta? La línea de tipo celeste nos muestra el comportamiento ideal de un diodo a una temperatura de 25 grados centígrados. Y cuando la temperatura se eleva, como mencioné anteriormente, ¿qué es lo que puede ocurrir? A alta temperatura, el diodo se activa con un menor voltaje. Y para esa alta temperatura también, como podemos observar, la corriente de saturación que tiene el diodo en comparación con el valor nominal es mucho mayor. Y cuando la temperatura baja, de la misma forma, tú necesitas un mayor voltaje de activación para que el diodo vuelva a ser conductor. Y lo que hace en el tema de la tensión de aislación, la zona de aislación, es que cuando la temperatura es baja, disminuye el voltaje inverso de Zener, es decir, fácilmente en comparación con el valor de referencia, es mucho más sensible a que pueda circular la corriente en sentido contrario. Bueno, vamos a lo que es el concepto de ideal y práctico.